para Cuquicá, Francisco Alberto, una canción que me buscó Cuquicá en honor a Francisco Alberto Camaño Deñó. Ese es Wilfrido Vargas. También esa canción la cantó en un momento determinado Ramón Leonardo. No sé quién es, Expresión Joven, también otra agrupación que la cantó en la época de los 7 días con el pueblo. De los 7 días con el pueblo, que no sé quién es el autor, pero son las agrupaciones que la cantaron, y en ese caso, la de Wilfrido Vargas, que la puso ahora en el barrio Cuquicá, que te lo agradezco inmensamente, aunque un tigre fresco pero inteligente. Dijo no, y buscó esa de una vez. Diputado por el Parlacén. Y dice Cuquicá que él va a ser diputado por el Parlacén. Entonces, el hecho de esa canción es que un 2 de febrero de 1973 es donde llega Francisco Alberto Camaño Deñó a Asua, a Playa Caracoles, en La Charca, para el inicio de lo que es una guerrilla tratando de derribar al gobierno de Joaquín Balaguer, así como ustedes escuchan. Y cuando le hacía el comentario a Odalis, decía ella, caramba, ¿y cómo es que los elementos históricos se quedan así en el olvido? Entonces, y ella me dice, no me mandaron nada de Duarte este año. Entonces eso es. Del colegio. Del colegio. Ninguna tarea para los niños de Duarte. A mí me pasa igual, a mí me pasa igual. Yo me quedé como, ven acá, pero pasó el día de Duarte y nadie me mandó que buscara la biografía, que esto, que lo otro. Sin embargo, cuando hay otros días de tradiciones de otros países, ahí sí te lo pido. Lo peor es en los colegios de los ricos de este país. ¿Tú sabes qué le enseñan? La historia de Estados Unidos. Pero como son bilingües, no le enseñan ni que la historia dominicana. Pero es un disparate político. Claro que eso sí. no debería existir. El Ministerio de Educación debería quitarlo. No digo porque se está enseñando en inglés, hay que enseñar la historia dominicana en inglés. Eso es mentira, pero se puede enseñar la historia dominicana en inglés. Pero además, tú sabes lo que los niños te vienen a hablar de George Washington, de Thomas Jefferson, de eso que te hablan, de los líderes norteamericanos. Sin embargo, los líderes y fundadores de este país, nadie habla. Y de otras agendas que ya por suerte se le están cortando los fondos. Gracias por sus aportes. Entonces miren esto. Lo mismo que están ustedes comentando, me decía o ayer o antes de ayer, Elvin Castillo, que él decía que como que esos elementos históricos se han ido abandonando, y eso es parte. Hoy yo me sorprendí que Elvin, pero yo lo sabía, a Elvin yo lo conocí aquí realmente, y sí lo había visto, y cuando me encontré con él lo felicité porque veo sus comentarios. Yo casi no veo a nadie, pero siempre, porque es muy juicioso. Entonces, me dice Elvin Castillo que hay que fortalecer y que se ha abandonado lo que es la historia nuestra, la historia de cuando los norteamericanos nos invaden del 16 al 24. Entonces, en este caso, Francisco Alberto Camaño Deñó, nadie habla de él. Y a 52 años de que ellos vienen con una guerrilla que salen desde Cuba, pasan por las islas, y de allá vienen las islas caribeñas. Y desde allá vienen aquí y entran por lo que se llama Playa Caracoles. Por eso es que se cantan canciones, cánticos en honor a Caracoles, a Francisco Alberto Camaño Deñó. Entonces nosotros, desde este programa, le robamos un poquitico de tiempo a la gente, porque la gente está en política, para que, de forma no aburrida, porque para que la historia, usted contar la historia, tú no la puede contar de forma aburrida, ¿ok? Y mencionar a Francisco Alberto Camaño Deñó, que primero fue héroe de la guerra de abril. 1965 se convierte en el héroe, en el hombre que lucha por la constitucionalidad y por el regreso a la presidencia del profesor Juan Bosch, que recuerden ustedes, y si no lo recuerdan o no lo saben, yo se lo estoy diciendo, le da un golpe de Estado. Y ese golpe de Estado a un hombre que había sido el primer presidente que llega por la vía libérrima, libre, porque había un sistema dictatorial. Primeras elecciones, Bosch la gana con alrededor de un 60%, pero luego los gringos, a través de sus militares traidores y su prensa traidora, porque eso es terrible, dan un golpe de Estado, y entonces ese golpe de Estado crea una revolución, la revuelta de abril, o la guerra civil. Y ahí el héroe, el líder es Camaño en el 65. Luego viene la paz, y él se va
primero como agregado militar a Londres y desde ahí se va a Cuba y organiza una guerrilla a seguir luchando porque se entendía que todavía el sistema democrático no se había, necesitaba que madurara porque entendían que Joaquín Balaguer era un dictador, o sea, no era Trujillo, pero era Balaguer, la dictadura, una dictadura camuflajeada. Entonces ahí es donde se produce en el 65, él sale, ¿verdad? Y luego en el 72 viene aquí a Playa Caracoles con su guerrilla. Entonces vamos a mencionar, por ejemplo, en honor a nosotros, honrando a la memoria de ellos, a quienes acompañaron a Camaño, que fue una guerrilla efímera, pero significativa. Oigan esto. Entonces está, por supuesto, que Francisco Alberto Camaño Deñó, el coronel de Abril, está Alfredo Pérez Vargas, sus familiares donde quiera que estén, que sepa que nosotros honramos, que este programa, esta plataforma honra a sus héroes, pero también tenemos a Nelson Durán Galán, a Eberto Yolano Lalane José, que ese se le conoció como el Fiero, y Ramón Payero Ulloa, Euclide Olguín Marte. O sea, estos eran parte de los guerrilleros que acompañaron a Camaño y llegan un 2 de febrero y ya para el día 15 la guerrilla fue, lo apresaron porque en forma numérica no podían luchar en contra de un ejército entrenado ya por el ejército de los Estados Unidos. Y cuando apresan a Camaño, le atribuyen a Joaquín Balaguer, porque de Balaguer se dicen tantas cosas, que Balaguer habría dicho que aquí no había jaula para esa fiera. Y luego lo ejecutaron, igual que todos sus compañeros. Sobrevivió mi amigo Hanle Herman y Claudio Camaño, que era primo de Camaño, que han ido muriendo, podríamos decir que recientemente. Así que honremos a Francisco Alberto Camaño Deñó y de por Dios la historia. Nosotros no podemos abandonar nuestra historia, como dice el hermano Elvin. Otra cosa es que ahora también hay que honrar, porque honrar honra, a un ícono de la música, caramba, Cuquicá, hace unos 6 años también. La va a poner la música ahora. Cuando tome solitario el camino hacia Dios y que cierre el calendario que Él me dio, he de hacerle el inventario de mi vida por aquí. Le diré si es... Sí, entonces también de la misma forma no podemos olvidar a Jóscar Sarante. Llora alma mía. No lo podemos olvidar porque hace 6 años que también murió. Y un país que no honra a sus héroes, por ejemplo, quien me hace el guión, yo debo respetar, quien me hizo el guión para estos comentarios fue Cuquicá. Me dijo, primero debe honrar la memoria de Francisco Alberto Camaño Deñó, porque es lo que es mucho más viejo. Te pongo esa canción, pero luego al Prabú, a Jóscar Sarante. Entonces, es una pena que tampoco se le honró ni en vida y pareciera que tampoco en muerte. Aunque cada año él era nominado, nunca se le entregó nunca se le entregó el premio Soberano. Y ahora los mismos amigos, porque son seres humanos, se lamentan, dicen, caramba, ¿por qué no honramos al Prabú de la bachata en vida? Que es mi vecino, porque él es oriundo de Villas Agrícolas y es una persona que siempre nosotros los más jóvenes que él lo vimos como alguien que se superó, porque por ejemplo en su casa de Villas Agrícolas lo que había era un mercadito, y por eso le decían el guandulero, porque en su casa vendía su papá, que no sé si aún vive, tengo tiempo que no lo veo, le decían el guandulero, y al Prabú, a Jóscar Sarante, que luego se convierte en una estrella, le decían el guandulero porque su casa vendía guandules. Ojo, no es, oiga esto, no es que que eso denigre a nadie. En un barrio el que trabaja en el mercado es un bacano, es un tipo que trabaja, que no importa, el limpiabote es importante, el guandulero es importante, el mercader es importante. O sea, en su casa había un mercadito en la calle 30.
cerca de donde yo vivo, la calle 30, y yo en la María Montés, ahí en Villas Agrícolas, que en vida también hizo varias obras sociales y luchó, y cada vez que nosotros teníamos algún problema, él siempre sacaba la cara por su barrio y se fue a destiempo el Prabú de la bachata, Yoscar Sarante. Dime. Y arrancó como, dice el Cujicá, que él arrancó como merenguero y luego hizo el tránsito de la bachata. Tú tienes una bachatica nítida ahí, honrando a Yoscar Sarante, hermano, ¿la tienes? Sí, dale, y así lo honramos. Vámonos. Panorama FM 96.9